Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Bueno, qué bien. Gloria a Dios, hermanos. Doy muchas gracias a la persona del Espíritu Santo en esta noche por estar todas las iglesias juntas, por un mismo espíritu, que es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y doy muchas gracias al Señor, hermanos, porque en esta tarde me da el privilegio de traer el mensaje de la palabra de Dios. Habiendo ancianos y habiendo siervos, hermanos, con más años que yo de conversión, con más talentos, con más capacidad y más dones, en esta tarde pues le ha parecido al Espíritu Santo que hoy transmite un mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, ancianos, siervos, por este privilegio y especialmente, hermano Roble, Dios te bendiga, hermano, que me has hecho bien, hombre. Gracias por tu invitación y por las palabras que has dicho. Yo y mi compañera también nos acordamos mucho, de la iglesia de la Tejera. Un abrazo, Roble, y Dios te bendiga mucho, hermanos. A veces pensamos que para hacer bien necesitamos hacer grandes cosas, y yo creo que no. Alguien dijo que en los pequeños detalles se ven a las grandes personas. Bueno, mirad, en esta tarde, sin perder más tiempo, el hermano Roble me invitó con tiempo, ya hace días. Lo que pasa es que ya saben ustedes que los que sabemos poco necesitamos estudiar mucho para aprender algo. Y he visto algo que llevaba tiempo cogiendo información, mirando unas cosas, mirando otras, porque casi me he visto obligado, o mejor dicho, me he visto, hermanos, en la necesidad de coger y de estudiar todo esto. Me he visto, hermanos, en la necesidad de coger un mensaje de estos, porque yo hablo con mucha gente y la gente normalmente me pregunta, yo hablo con ellos, ¿y tú por qué crees en Dios? ¿Y por qué tu Dios es el Dios verdadero? ¿Y por qué solamente hay un Dios? ¿Y por qué hay un cielo? ¿Y por qué? Y me hacían muchísimas preguntas y sinceramente muchas de ellas no sabía responderlas y hoy en día hay muchas que no encuentro todavía respuestas. Pero bueno, y yo, hermanos, de esta forma quiero compartir algo con todos vosotros. Lo voy a decir tipo charla, hermanos, así hablando tranquilamente, que tampoco voy a estar mucho tiempo, porque yo creo, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder sin la necesidad de que nosotros ejerzamos ninguna influencia sobre ella. Hables alto, hables bajo. Si hables alto, pues igual, hermanos, como a veces somos muy emocionistas, las emociones a veces están a flor de piel. Pero la palabra de Dios es la misma. No nos olvidemos que la que trabaja en las personas es la Biblia. Hace tiempo escuché una palabra que me gustó y es que nosotros somos los encargados de llevar la palabra al oído y el Espíritu Santo es el encargado de llevarla al corazón. Así que empezamos, hermanos, mirad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice la palabra siempre, siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este mismo texto en la Biblia lenguaje sencillo dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la apología. ¿Qué significa la apología? Fundamentalmente dar una defensa. Por lo tanto, la apología cristiana es la ciencia de dar una defensa de la fe cristiana de una forma verbal, es decir, con palabras. Y nosotros, como creyentes en Cristo, debemos defender la esperanza que nosotros tenemos en Él, la cual está basada, hermanos, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren, algunos primeros padres de la Iglesia eran conocidos como apologistas.
Es la misma palabra, es decir, eran ellos los defensores de la fe cristiana contra todas las acusaciones de sus enemigos. Y ahora, nosotros como creyentes, hermanos, debemos también defender lo que nosotros creemos. Mirad, Primera de Pedro, el contexto inmediato, lo que hemos leído, eran acusados por los inconversos. Por eso dice Pedro, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y los creyentes, les dice Pedro, que tenían que estar preparados para defenderse de todas estas acusaciones. Cuando el apóstol Pedro dice esto, hermanos, no lo olvidemos que todos los hombres eran llevados, guiados, dirigidos, inspirados por el Espíritu Santo. Cuando les dice estar preparados, es que había muchos de ellos que no lo estaban. Y cuando les dice que os tenéis que defender cuando os pregunten, es que les iban a preguntar. Y esto era, hermanos, algo necesario. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en Hechos 2? Que ahora vienen y acusan a Pedro y a los que estaban allí porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y le dicen, estos están llenos de mosto. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Levantó la voz y presentó una hábil defensa. Dice, esto no están ebrios, sino que esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. En los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y concluyó con miles de personas, hermanos, que afectaron al Señor. ¿Recuerdan ustedes al santo Esteban? Fue acusado por una multitud judía enfurecida y él presentó una magistral defensa en Hechos 7. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo? Ante los gobernantes, en varias oportunidades él había acusado falsamente. Y en Hechos 22 encontramos un ejemplo, verso 1, que dice Pablo, oíd ahora mi defensa. Ya han oído hablar ustedes de Martín Lutero, que fue acusado por la Iglesia Católica de ser hereje y de enseñar falsas doctrinas. Y él presentó su memorable defensa. Él dijo, si alguno de los que están aquí me podéis mostrar por la Biblia que lo que yo digo no es cierto, ahora mismo me retracto. Aquí estoy, Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa. Algunos hermanos podrían decir, bueno, yo puedo ser un testigo silencioso, dejaré que mi vida sea un testimonio, no predicaré el Evangelio, pero viviré el Evangelio. Claro, eso es lo mejor y eso es lo esencial, pero no es completo, no es suficiente. Una parte de la vida incluye hablar. Dios no quiere que solo tu vida esté dedicado a Él, sino Él quiere que también nuestros labios estén dedicados. No se pueden divorciar tus labios de tu vida. Debemos demostrar con nuestra vida y hablar con nuestros labios. Estemos siempre preparados para cuando se muestre, hermanos, la ocasión. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, oye, ¿tú por qué inclinas tu cabeza para orar? ¿Por qué asistís tanto a la iglesia cuando íbamos a la iglesia? ¿Por qué oráis tanto? ¿Por qué creéis en Dios? Si la Biblia hay contradicciones y debemos estar preparados para presentar una defensa, hermanos, y también hablarles de nuestra esperanza. Miren, más o menos en el mundo existen de 4 a 6.000 religiones. De 4 a 6.000. Y cada una de ellas dice que está en la religión verdadera. Todas defienden lo suyo. Pero si todas las defienden y dices en la verdadera religión, la pregunta es, ¿cuál de ellas es la verdadera? Porque todos defienden lo suyo. Mirad, vamos a poner un ejemplo, hermanos. Imagínate, un ejemplo de que Naciones Unidas lanza un reto a todas las religiones o creencias del mundo y dicen, estamos viviendo en un mundo con malos tiempos y no sabemos qué es lo que va a pasar con la situación actual. Se nos está yendo todo de las manos. No hay trabajo, no podemos pagar las pensiones, el virus no podemos retenerlo y lo único que nos queda es clamar a Dios para que Él nos ayude, pero no a cualquier Dios, sino al Dios verdadero. Así que invitamos a todas religiones del mundo que defiendan sus creencias y que muestren evidencias y pruebas de que su Dios es el Dios verdadero. Y así vamos a clamar todos para que traiga una solución. Ahora se van a presentar todas las religiones del mundo, las creencias, y cada una de ellas va a defender lo que ella cree. Pero llega el momento de nuestro turno, y ahora tenemos que defender nuestra creencia, nuestra esperanza, nuestras convicciones. ¿Qué vamos a responder? ¿Que somos los verdaderos porque oramos?
¿Que nuestra creencia es la verdadera porque hablamos en lenguas? ¿Que nuestro Dios es verdadero porque lo sentimos? Si a ustedes les parece bien, empezamos, hermanos, en esta tarde. Mirad, nuestra creencia, hermanos, no está basada en sentimientos, ni en revelaciones, ni en sueños, sino que nuestra creencia y nuestra fe está basada en un libro, es decir, en la Biblia. Y este libro que nos ha dejado Dios contiene la suficiente evidencia y pruebas de las que todo el mundo puede leer, estudiar y comprobar. O sea, son pruebas comprobables, hermanos. Y hoy vamos a hablar de unas cuantas evidencias externas. La mejor defensa, hermanos, que tenemos es el libro que nos ha dejado Dios. Este libro es único en toda la humanidad. Mirad, la palabra griega viene de otra palabra que es biblión, que significa conjunto de libros. O sea que la Biblia, más que un libro, es una pequeña biblioteca de 66 libros. ¿Saben ustedes, hermanos, que el libro del Principito está traducido en más de 300 idiomas? El libro de Pinocho está traducido en más de 260 idiomas. La Atalaya de los Testigos de Jehová está traducido en más de 379. ¿Saben en cuántos idiomas está traducido este libro? A más de 400 lenguas de forma completa y a más de 2000 de forma parcial. No tiene rival en cuanto a, hermanos, a traducción. Es el libro más vendido de todos los tiempos. ¿Saben ustedes cuántas copias, hermanos, se han hecho del libro este de Harry Potter? 400 millones de copias. Del libro El Quijote se han hecho 500 millones de copias. Del presidente ese que se llama Mao Zedong y se hicieron 820 millones de copias. Del Corán se han hecho también casi 1 millón de copias. Ya están bien. ¿Sabes cuántas copias se han vendido en el mundo de la Biblia, hermanos? Se han vendido de 4 a 5 mil millones de copias, distribuidas en todo el mundo, según la compañía Guinness World de los Récords. La Biblia es el libro bestseller todos los años. Un bestseller es la obra literaria de más éxito del año. Pues la Biblia es el libro bestseller, no del día, no del mes. La Biblia, hermanos, es el libro de los siglos. Más, la Biblia es único en cuanto a su unidad y sobresale sobre todos los demás libros. Normalmente los libros están escritos por una persona, como mucho un par de ellas, y esas personas son de la misma época, se conocen, viven en el mismo país, en el mismo continente, y normalmente tienen el mismo idioma. Pero la Biblia, hermanos, cada vez que ven, hermanos, la Biblia de esta unidad, los expertos se echan manos a la cabeza y tienen que reconocer que este libro no es un libro humano, tienen que reconocer que este es un libro divino. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo, griego y arameo, por unos 40 autores, y lo curioso es que todos eran de diferentes profesiones, unos agricultores, otros pastores, otros poetas, otros reyes, otros médicos, otros políticos, y sus contextos familiares, sociales y económicos eran totalmente distintos. Y desde que comenzó a escribir el primero hasta el último, se han pasado 1500 años. Escrita en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa. Mirad, si se tomaran ahora mismo 10 autores contemporáneos, es decir, que vivan en la misma época, y se les pidiera que escribieran sus puntos de vista sobre un tema polémico, ¿estarían todos de acuerdo? Pues claro que no, había contradicciones. Sin embargo, los escritos bíblicos, hermanos, en un tiempo de 1500 años, por muchos temas no se contradicen, sino que más bien su unidad es asombrosa en su mensaje, su propósito. No se contradice teológica, moral, ética, doctrinal, científica, históricamente o en ninguna forma. Y el Nuevo y el Antiguo Testamento armonizan en coherencia doctrinal y una unidad espiritual impresionante. Existen más de 300 profecías referentes a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas en el Nuevo. Decir que esto fue por
coincidencia, hermanos, es una astronómica imposibilidad. No cabe duda de que es la acción de Dios preparando su mensaje para que el mundo entero lo pueda conocer. Oh Dios, no hay otro libro como este. Miren, la conservación de la Biblia hasta nuestros días es un auténtico milagro del poder de Dios. Este es el libro indestructible. Desde el comienzo de su historia ha tenido que enfrentar muchos desafíos, pasando por la Edad Media hasta el presente. Pues a través de la historia muchos gobiernos, imperios y ateos han intentado, hermanos, acabar con ella. Hubo un filósofo llamado Voltaire, que este hombre dijo que la Biblia era un libro descreditado y además el cristianismo iba a ser borrado de la existencia y se iba a convertir en historia. Eso dijo este hombre, pero Voltaire murió hace más de 200 años y la Biblia sigue estando con nosotros. ¿Y sabes qué aconteció? Después que este hombre llamado Voltaire murió, se vendieron su casa, su imprenta, las cuales fueron comprados por la Sociedad Bíblica de Francia, hermanos, que no tardaron en hacer impresiones de la Biblia. El libro que Voltaire tanto había rechazado, su propia imprenta fue usada para hacer copias de la Biblia. Durante el tiempo de la Inquisición en Europa se daba muerte por incineración en estacas a cualquiera que le atrapaban con una copia de la Escritura. Mira, esto es curioso. En 1940, el gobierno español, influenciado por la Iglesia Católica, confiscó, hermanos, 110 copias de la Biblia y diverso material bíblico de una sociedad bíblica en Madrid. Y por siglos la Iglesia Católica no confiaba la Biblia a nadie. ¿Sabes cómo se la llamó a la Iglesia Católica? El carcelero de la Biblia. Diocleciano, hermanos, decretó y constituyó una declaración de guerra, pero no a una persona, sino a un libro, a la Biblia. Y ese decreto indicaba que toda persona que tendría este libro sería ejecutada, así como también los miembros de su familia. Y cada Biblia sería quemada. Y muchos creyentes fueron, hermanos, cruelmente asesinados. Diocleciano estaba convencido de que había alcanzado su objetivo. He erradicado a los cristianos, ya no existe la Biblia, y sobre una Biblia hecha trizas levantó una columna con la siguiente inscripción: el nombre de los cristianos ha sido apagado. Pero Diocleciano estaba totalmente equivocado, hermanos, porque más tarde otro emperador llamado Constantino, ese mandó a hacer 50 copias de las Biblias que ya existían. Y la pregunta es, ¿por qué, hermanos, no pudieron destruir la Biblia? Ni Antíoco Epifanes, ni Voltaire, ni el gobierno español, ni la Iglesia Católica. ¿Por qué no pudieron? Se ha predicado el funeral de la Biblia miles de veces, pero nunca se ha logrado enterrarla. La Biblia no es un libro ordinario. La Biblia vive para siempre y se sigue predicando de mar a mar. ¿Por qué? Porque ha sido el mismo Dios que ha guardado su bendita palabra. Mira, esto que leí me encantó, hermanos. Dice que había un hombre que estaba pasando por una herrería y dice que estaba el herrero con un martillo destrozado golpeando a un yunque, y golpeaba al yunque, y golpeaba al yunque, y este hombre le preguntó, al final el martillo va a acabar con el yunque, a lo que el herrero respondió, te equivocas, es el yunque que al final acaba destrozando a todos los martillos. Esa es la palabra de Dios, hermanos, es el yunque que todos los martillos esa es la palabra de Dios, hermanos, ese es el yunque que todos los martillos de la persecución que han intentado acabar con ella, todos han desaparecido. ¿Saben por qué? Porque hay alguien desde los cielos que está guardando su palabra. Está escrito en el libro de Isaías, se seca y se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La indestructibilidad de este libro es otra señal de que es un libro divino. Saben que se dice que cuando alguien está acusando a otra persona de algo o quiera patentar una verdad, tiene que haber 1, 2 o 3 testigos, pues las evidencias, hermanos, exteriores,
no se acaban. Son testigos que están diciendo que este libro, hermanos, es único. Mirad, otro de los testigos que habla a favor de la Biblia es la arqueología. Las investigaciones arqueológicas del Medio Oriente han demostrado que la Biblia es verdadera y precisa en sus descripciones, hermanos, históricas, y ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez ninguna referencia de la Biblia. Las grandes excavaciones arqueológicas, hermanos, que se han realizado en Palestina y en zonas árabe han develado una existencia inmensa de un tesoro de conocimiento sobre culturas olvidadas del mundo prebíblico y tanto como el bíblico. ¿Recuerdan ustedes Ciro, el rey de los medos y de los persas? Algunos decían que no existía, sin embargo la arqueología ha descubierto, hermano, la tumba de este hombre llamado Ciro. Han descubierto un cilindro, se llama cilindro Nabonidus, que demostró que Belsasar era un verdadero rey babilónico y no un personaje mítico. Han encontrado la arqueología, la roca se llama roca de Tel Dan. Se encontraron fragmentos de la inscripción de esta roca, hermanos, en la parte norte de Israel. Y esta roca hacía referencia a Israel y a la casa de David, que muchos decían que el rey David no existió. Por la arqueología dice que sí, que David, el rey David existió. Han encontrado, hermanos, una figura mítica de 1961, que también habla, hermanos, de Pilatos que existió. En fin, ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica, sino que cada día la arqueología está confirmando la Santa Escritura. La arqueología, hermanos, es otro testigo que está diciendo a voz en cuello: todo lo que está escrito en ese libro es verídico. Ese libro no es un libro humano, ese libro es el libro de Dios. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que esto lo puede comprobar todo el mundo. La ciencia también verifica, hermanos, la Biblia. Saben que antiguamente la mayoría de los astrónomos y prácticamente toda la gente común pensaban que la Tierra era plana. Y al final descubrieron que no, que la Tierra, ya saben ustedes, que es redonda. Sin embargo, hace 2000 años, hermanos, ya lo dijo Isaías. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo sabía Isaías, un hombre sin conocimientos científicos, la forma real de la tierra? ¿Por sus propios conocimientos? No, era por revelación divina. Hay algo, hermanos, que me hizo gracia, y es la ubicación de la tierra. Antiguamente decían las diferentes religiones, decían que la tierra, había una creencia hindú que decía que la tierra estaba apoyada sobre una tortuga gigante. La creencia china decía que descansaba sobre una grande tortuga. Dicen, hermanos, que la mitología griega, saben ustedes que descansaba sobre los hombres de un personaje mitológico llamado Atlas. Y dicen que en el año 384 hubo alguien que teorizó, fue una teoría, que la Tierra era esférica. Sin embargo, no pudieron concebir que estuviera suspendida sobre el espacio. Sin embargo, ha sido necesario de satélites para probar sin ninguna duda estas realidades, pero antes de que lo descubrieran los hombres con sus satélites, miles de años antes, ya estaba escrito en el libro de Job, capítulo 26, Dios extiende el cielo sobre el vacío y colgó la tierra, hermanos, sobre la nada. Por lo tanto, podemos concluir que el conocimiento tan adelantado que tiene la Biblia con respecto a la ciencia humana, junto con la ausencia de ideas y conceptos equivocados tan comunes, es, hermanos, innegable
que el autor de la Biblia es el mismo creador del universo, Jehová Dios. Mirad, y otra de las cosas que más me ha gustado, hermanos, es la preservación de la Biblia. La preservación de la Biblia es uno de los mayores milagros. Ya saben ustedes que el Señor, a lo primero, cuando hablaba con sus siervos, lo hablaba de una forma oral, como Dios habló con Adán, habló con Eva. ¿Por qué sabía hacer sacrificios Abel? Porque lo había aprendido de su padre Adán, y lo había aprendido de una forma oral, era de una forma hablada. Sin embargo, el Señor quiso que las palabras que Él decía a sus siervos, que no solamente fueran habladas, sino que fueran escritas. Dijo Jehová a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Le dijo a Isaías: escribe estas cosas y regístralas en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. O sea, el Señor quería que su palabra fuera escrita para que duraría por los siglos. Pero es que había un problema, hermanos, y es que los materiales en los que se escribían lo que Dios inspiraba a sus siervos eran materiales que se parecían con las inclemencias del tiempo. Eran papiros que eran sacados de una planta, eran pergaminos que eran de pieles de animales, y con el tiempo la humedad, el moho y otras cosas, hermanos, estropeaban estas copias, y los escritos originales al final se estropeaban con el tiempo. Pero ahora la pregunta es, hermanos, si los escritos originales hoy en día no existen porque se estropearon, ¿cómo podemos saber hoy en día que tenemos las mismas palabras originales que el Señor dijo a sus siervos? Yo esto me lo he preguntado 1000 veces, hermanos. ¿Cómo sabemos hoy que la palabra de la Biblia que usted y yo tenemos hoy son las mismas exactas que Dios dijo a sus siervos? La pregunta es, ¿se ha preservado la palabra de Dios? Mirad, lo que hacían en aquellos tiempos para que no se perdiera el texto original es hacer copias de sus escritos. Y después de esas copias hacían otras copias, y de esas copias otras copias, y así durante miles de años. Y ya saben ustedes que la Biblia también menciona a copistas o escribas, tales como Sadoc, Safán y este hombre llamado Esdras. Pero había otro problema, hermanos, y es que la imprenta no se inventó hasta el siglo XV, así que las copias las hacían a mano. Se llamaban manuscritos, es decir, escritos a mano. Pero ¿qué era lo que pasaba? Aquí había otro problema, y es que esto conllevaba que cometieran errores. Durante cientos de años, miles de años, escritos a mano, había errores, unos intencionados y otros sin intencionar. O habían errores de vista, de oído y de cansancio. Pero para ello, mira lo que hicieron, inventaron ciertas técnicas de estudio para que la palabra de Dios fuera copiada fielmente y sin errores. Mirad lo que hacían, hermanos, contaban cada letra, cada palabra de cada pergamino, y después de copiar el pergamino contaban las palabras de cada copia para estar seguros de que no se quitaba ni se añadía nada. Cada pergamino debía tener la misma cantidad de columnas y ser del mismo tamaño. Las columnas debían tener un ancho de 30 letras. La columna debía iniciar con una letra completa y terminar con menos de 4 palabras. La tinta debía ser negra de forma especial. Y encima el copista estaba obligado a escribir todo copiado y no hacer nada de memoria. El espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo. Y en cada libro debían dejarse 3 renglones de espacio. Calculaban las letras que se encontraba en la mitad del Pentateuco, y cada frase encontraba en cada libro, y contaban, atención, las 815.140 letras de los escritos hebreos. Así que tal minuciosidad garantizaba un alto grado de fidelidad en la preservación y en la pureza del texto original. Y si detectaban un fallo, una mancha, una letra torcida, lo rompían y empezaban de nuevo. Y esto lo hacían para que la palabra de Dios se mantuviera pura. Pero como se ve en Israel, ya se conocía la profesión
de los escribas Osoferín, pero a partir del siglo VI dicen que los masoretas heredaron la labor de los soferines, y gracias a la labor de estas copias, a lo largo de los siglos se han producido miles de copias, y aunque muchas de ellas se han perdido, actualmente se conservan más de 6.000 manuscritos del Antiguo Testamento. Ese es antiguo, pero mira el nuevo. El número de los manuscritos, hermanos, del Nuevo Testamento son 5.000 completos o en fragmentos. Hay un códice, que ustedes lo saben como yo, que es el Códice Sinaítico, que es el más antiguo del Nuevo Testamento. Y el tiempo transcurrido de los originales a este códice solamente se han pasado 350 años. Por lo tanto, no tiene mucha influencia en las copias. Incluso existen fragmentos fechados a principios del siglo II, a tan solo 40 años después de que se escribiera el original. Se han descubierto más de 8.000 fragmentos escritos en otros idiomas, y por si fuera poco, tenemos el valioso testimonio de los escritos de los padres de la Iglesia, que las obras de ellos contienen más de 30.000 citas directas del Nuevo Testamento. Dicen los eruditos y los expertos que si todos los demás material serían destruidos, que estas obras directas de los padres de la Iglesia serían suficientes para reconstruir por sí solos el Nuevo Testamento. ¡Oh, Dios! Hay que decir, hermanos, que existían algunos errores cometidos por algunos copistas, pero los expertos para tratar este tema usaron la técnica de la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Consiste en el estudio y comparación de los manuscritos disponibles con el fin de conseguir lo más fiel posible al texto original. Así que la posibilidad de conseguir el texto original es en proporción al número de manuscritos disponibles y a la antigüedad de ellos. Hermanos, se han encontrado más de 30.000 copias o fragmentos de toda la Escritura. Y ha salido también otro testigo, hermanos, a la palestra. Miren, en el año 1947, unos beduinos estaban a las orillas del Mar Muerto. Estaban buscando una cabra que se les había escapado y empezaron a tirar piedras para que saldría de una de las cuevas de las orillas del Mar Muerto. Y estos beduinos tiraron una piedra y dice, hermanos, que sonó como unas vasijas rotas. Cuando han bajado abajo, han encontrado unos rollos escritos, hermanos, en pergaminos. Les han regalado, pero cuando estos rollos han ido a dar a las manos de unos expertos, se han echado, hermanos, las manos a la cabeza. ¿Y sabes qué era? Aquí han encontrado los rollos de Qumrán. Hasta ese momento los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento eran del siglo IX después de Cristo, pero el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto reveló la existencia de más de 200 manuscritos correspondientes al texto hebreo, escritos el siglo III antes de Cristo. Es decir, que estos manuscritos eran 1000 años más, hermanos, más antiguos que los que se tenían. ¿Y qué han hecho? Han comparado unos con otros para ver el grado de parecido. Y han dicho los expertos, hermanos, que los rollos del Mar Muerto confirman la exactitud del texto hebreo. O sea, el hecho de que a través, hermanos, como de 1000 años, el texto haya tenido tan poca alteración, se puede decir que el texto ha sido transmitido fielmente a lo largo de los siglos, gracias a la cuidadosa labor y preservación del Espíritu Santo. Por lo tanto, se dice que tenemos más de un 99% de que la Biblia que usted y yo tenemos es la misma Biblia y las mismas palabras que Dios dijo a sus siervos. Un hombre llamado Francisco La Cueva dijo: hemos conseguido retrotraer el texto desde los ancestros.
Miren, ¿saben ustedes que la Biblia, hermanos, como he dicho antes, no tiene rival? Hoy en día hay muchos libros antiguos que la gente no les pone en tela de juicio, que se fían de ellos. Por ejemplo, hay el libro de un filósofo llamado Aristóteles. ¿Sabes cuántas copias existen? 49 copias de este hombre. Hay un historiador que se llama Heródoto, y la gente lee estos libros. ¿Sabes cuántas copias hay? 8 copias. ¿Saben ustedes aquel político romano llamado Julio César? Hay 10 copias. Y todos se fían y lo leen y se fían, pero fíjate las copias hay: 49, 8, 10. Solamente de la Escritura, hermanos, hay más de 30.000 copias o más de 30.000 fragmentos. Si la gente no pone en duda a todos los escritos de este hombre y confían en ellos, ¿cuánto más vamos a confiar de la bendita palabra de Dios? Por eso, la palabra que usted y yo tenemos son las mismas palabras que Dios habló a Adán, que Dios habló a Abraham, que Dios habló a Moisés, que Dios habló a Pablo. Es la misma palabra que usted y yo tenemos. Por eso la gente se sigue convirtiendo al Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra que sigue convenciendo al mundo entero de su pecado. Hermanos, ustedes saben que una semilla es capaz de crecer por sí sola. Esa es la palabra de Dios. Es una semilla. Cuando el sembrador va a la tierra, hermanos, coge y lanza la semilla. Ahora, ¿qué es lo que hace el sembrador? Se marcha a su casa, cena, merienda, está con los hijos, está con la familia. Él ya no sabe nada de la semilla, simplemente la semilla, hermanos, la ha dejado ahí tirada. Aunque él no sabe cómo, la semilla ha empezado a crecer. Y cuando hay una piedra, la semilla, cuando crece hacia abajo, empieza a esquivar la piedra. Empieza a esquivar, hermanos, todo lo que se pone, hermanos, en contra de ella. Y ahora se ha pasado el tiempo, y cuando el sembrador va al campo, él no sabe cómo, pero la semilla ha dado su fruto. Esta es la palabra de Dios, hermanos, que simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es sembrarla, y la palabra de Dios por sí sola tiene poder para producir fruto en las personas. Ya lo dijo el profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve más allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Hoy en día seguimos teniendo la palabra de Dios. No te da alegría, hermanos, te alegra con esto, que es la misma palabra que Dios habló con sus profetas. Mirad, dijo unas palabras Martín Lutero, que es que, hermanos, disculpadme 5 minutos, que es que me encantó. Ya saben ustedes que Martín Lutero se opuso en aquel tiempo con la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque él era el protestante y protestaba contra todo lo que ellos estaban haciendo. Mirad las palabras que dijo este hombre: mientras yo dormía o bebía algo con mis amigos, la palabra debilitaba al papado de tal forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, fue la palabra de Dios. Oh, la Biblia no es un libro de ciencia, pero la ciencia corrobora la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, pero la historia da evidencia de la Biblia. La Biblia no es un libro de arqueología, pero la arqueología corrobora la Biblia. Así que cada vez que leamos la Biblia, no lo veamos como algo que contiene la palabra de Dios. Cada vez que vayamos a la Biblia, vamos a verlo como algo que es, sin duda, la bendita palabra de Dios. Pero esto que he dicho de una manera torpe y de una manera sencilla, hermanos, no solo sirve para recordarles que cada uno de nosotros tenemos que defender lo que nosotros creemos. Mirad, hermanos, si no lees mucho la Biblia, si no estudiamos un poco de teología, nos vamos a ir al cielo igual. No pasa nada, pero sí quiere decir que nos vamos a equivocar muchas veces. Tenemos que leer la Biblia. En la Biblia está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
No solamente vale esto para recordarles, hermanos, que tenemos que defender lo que creemos, también sirve para confirmar lo que tú ya crees. Simplemente te lo recuerdo, lo que tú crees es lo cierto, lo que tú crees es lo verdadero. Y me dirás, pero hermano, ¿para qué me recuerdas lo que ya sé? Porque a veces, hermanos, es bueno recordar lo que nosotros ya sabemos. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo lo que dijo? Él les dijo, por los demás, hermanos míos, alegrados en el Señor. Para mí no me es molestia escribiros lo mismo, pero a vosotros os da seguridad, hermanos, que leer la palabra, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto nos da seguridad. Y es necesario que continuamente se nos venga recordando la palabra. De ahí que dice la Biblia, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay otra revisión que me encanta que dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Para que alguien pueda oír, el mensaje tiene que hacer otro que le hable de Cristo. Lo estamos pasando muy mal aquí en la tierra, pero te confirmo lo que tú ya sabes porque todo esto es verdad, pero tranquilo, confía en Dios, hermanos. ¿Sabes cuál sería el problema? Si tenemos que estar toda la vida aquí en la tierra. Pero te recuerdo, no vamos a estar aquí toda la vida. Esto solamente es momentáneo. Esto no es para siempre. Mirad, algunas veces a mí me mandan barrer o limpiar con la máquina en el centro. ¿Y sabes qué es lo que veo por allí? Veo peregrinos. Pero ¿sabes cómo les veo peregrinos? Que van con lo justo. Van con una bicicleta o van con un macuto, van con una maleta, llevan la ropa justa. Llevan lo justo, y yo les veo un día, hermanos, y al día siguiente se marchan. No se preocupan por la estancia aquí, no se preocupan por tener muchos terrenos aquí en Burgos. ¿Por qué? Porque no son de Burgos, porque están de paso. ¿Sabes qué dice la Escritura, hermanos? Que somos extranjeros. Dice la Escritura, hermanos, que somos peregrinos. No nos hagamos muchos planes aquí en la tierra, hermano. No nos hagamos muchos planes. Estamos aquí de paso. Lo que tú crees estás en lo cierto. Estás en el Dios verdadero, dice la Biblia, porque estamos en el verdadero. Dios te quiere recordar, mediante este torpe, en esta tarde, una promesa de Dios para ti, porque todo esto es verdad, y esto es para ti. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Tú te imaginas el mejor sitio, pero que no estoy con la gente que me agrada? ¿Para qué quiero ese sitio si no estoy con la gente que me agrada? Prefiero un sitio más normal, pero con la gente de mi agrado. Escucha bien, hermanos, te espera el mejor sitio. Y te espera el mejor sitio y te espera la mejor compañía. Vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé lo que es estar en la misma presencia de Dios, pero si hay a veces que el Señor, hermanos, baja un poco la mano, el Espíritu Santo te llena, hermanos, y te llenas de lágrimas y de gozo, y ya puedes estar en el peor momento, que la presencia de Dios te levanta aquí en la tierra. Eso aquí en la tierra, ¿qué será estar allí, hermanos, con Él? Pero como Dios es tan bueno, no solamente vamos a estar con Él, sino que como regalo Él nos permitirá estar allí con Él y con nuestros seres queridos para toda la eternidad. Te voy a decir algo que está implícito en la Biblia, pero no está explícito. Escucha bien, hermanos, escuchen. Todos los hijos de Dios que han partido al cielo, si ellos podrían volver ahora, estoy seguro de que no querrían. ¿Saben por qué? Porque todos los hijos de Dios que estuvieron con Él en la tierra no se querían separar de Él.
A un hombre le libera, le echa fuera a los demonios y le sigue y le dice: Señor, déjame seguirte, déjame estar contigo, quiero estar contigo. Y le tiene que decir el Señor: no, ve y predica a los tuyos. Le dijo a los discípulos: ¿vosotros también os queréis marchar? Y ellos dijeron: nosotros, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Escuchen bien, estar aquí en la tierra con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros niños, con nuestros hermanos, es algo bueno estar aquí en la tierra, pero ya saben ustedes que lo bueno tiene un enemigo, y el enemigo de lo bueno, hermanos, es lo mejor. Y esto sí que lo dijo el apóstol Pablo, ya lo dijo él, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me gustaría estar aquí en la tierra, me es necesario, dice, pero yo prefiero estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo, ¿por qué quieres estar con Cristo? Hay dos motivos, dos cosas, hermanos, el cual Pablo sabía que morir era ganancia. Dos motivos. Una, por su conocimiento doctrinal que tenía, y segundo, porque él ya había estado allí. ¿Recuerdan? Conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo tampoco lo sé, pero que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es posible explicar. Él sabía que donde mejor estaba era estando con Cristo en el cielo. Con esto acabo, hermanos. Adelante, estás en lo cierto, te recuerdo, estás en lo verdadero. El que ha de venir vendrá y no tardará, y a las iglesias de Burgos, al cielo se llevará. Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por aguantarme. Disculparme por ser tan pesado. Gracias, Roble. Gracias, hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones en el nombre del Señor.